No cabe duda, queridos amigos, que el libro de Hebreos está impactando nuestra vida. Cada vez que aprendemos un tema, un versículo acerca de Cristo, nuestra fe cobra más fuerza. De manera personal estoy creciendo espiritualmente, estoy siendo afianzado en la palabra de Dios porque veo a Cristo en su plenitud, su ministerio, su sacerdocio, su amor, su misericordia por cada uno de nosotros. Es por eso que el tema número 8 para esta oportunidad es Jesús, el mediador de un nuevo pacto. El estudio de hoy se basa en el libro de Hebreos, el capítulo 8. Vamos rápidamente al texto clave de la semana que se encuentra en el libro de Hebreos, el capítulo 8, el versículo 6, y dice así la palabra de Dios. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Nuestro tema del día de hoy se va a enfocar en Cristo como nuestro mediador. Muy bien, hasta aquí hemos visto que nadie en el pasado pudo cumplir las demandas del pacto. Inclusive Israel, cuando Dios hizo pacto con ellos dijeron, todo lo que Jehová dijere haremos. Pero pasó unos días, se estaban rebelando contra Dios. Nadie pudo cumplir las demandas del pacto. Pero Cristo vino a este mundo y cumplió las demandas del pacto, vivió una vida perfecta, murió por nosotros y así cumplió todas las demandas del pacto. Con su muerte, Él pagó todas las transgresiones de nosotros y así se hizo nuestro mediador delante de Dios por cada uno de nosotros. Ahora, no solamente somos salvos por la vida perfecta de Dios, sino también somos salvos por su muerte en la cruz del Calvario. Eso nos da sentido para confiar en Cristo como nuestro gran sustituto y como nuestro sacrificio perfecto en nuestro favor. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que significa un pacto. Vamos un poquito a recordar qué es un pacto. Un pacto es un contrato, es un convenio solemne entre dos o más partes para hacer o no algo. Y cuando hablamos del pacto de Dios, el pacto eterno de Dios, estamos hablando de la fidelidad, del amor de Dios y su compromiso por salvar a la humanidad caída. En palabras sencillas, eso es el pacto de Dios con la humanidad. Ahora vamos a ver cuántos pactos hay. Vamos a responder varias preguntas en esta lección. ¿Cuántos pactos existen? Porque cuando vamos al libro de Hebreos, el capítulo 8, el versículo 8 y 9, nos damos cuenta ahí que Pablo está hablando de un nuevo pacto. Está citando el libro de Jeremías, el capítulo 31. Si vamos al libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 8 y 9, dice lo siguiente. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces, vamos a ver cuántos pactos hay, porque a veces nos confundimos cuando hablamos del antiguo pacto, el nuevo pacto o pacto renovado. No hay hay mucha confusión cuando hablamos de pacto antiguo o nuevo pacto. Pero vamos a ver, Dios siempre ha establecido o ha estructurado su relación con sus criaturas a través o en base de pactos, ¿no? Tú ves en el pasado, cuando Dios creó a Adán y a Eva, hizo un pacto con ellos. Luego Dios hizo un pacto con Noé también en el libro de Génesis capítulo 6. Cuando vamos al capítulo 12 de Génesis, Dios hace un pacto con Abraham. También Dios hace un pacto con Israel en el monte Sinaí. Y por último también Dios hace un pacto con David. Estos pactos son diferentes, tienen cada uno su matiz diferente. ¿Cuál es el sentido común en este pacto que Dios hace o ha hecho con diferentes personajes en el pasado?
Saben, hermanos queridos y amigos, estos pactos con Adán, con Noé, con Abraham, con Israel y con David contienen las mismas promesas y el mismo propósito de bendición para la creación. O sea, es el mismo pacto, solamente con diferentes personajes. El propósito, las promesas, las bendiciones, las condiciones son las mismas. En otras palabras, podemos decir, estos pactos del pasado son manifestaciones históricas de un único pacto eterno. ¿Ok? Son manifestaciones históricas de un único pacto eterno, a saber, el pacto de salvación que Dios hizo con la humanidad. Ahora, todos estos amigos del pasado, Adán, Noé, Abraham, David y el pueblo de Israel, fracasaron en su compromiso con el pacto, con Dios, ¿no? Fracasaron, rompieron sus promesas y compromisos del pacto, pero ¿saben qué? Dios siempre se mantuvo fiel a sus promesas. Dios no fracasó. Dios siempre permaneció fiel a lo que Él había prometido. Dios nunca dependió de la fidelidad de los seres humanos para establecer su pacto. Porque Él sabe que como seres humanos no mantenemos nuestra palabra. No podemos cumplir las condiciones del pacto. Es por eso que Él nunca dependió de nuestra fidelidad, sino que desde la eternidad, queridos amigos, Jesús se ofreció a garantizar el pacto por medio de su obediencia y su sacrificio. Vamos a comprobar esto con el libro de Hebreos, el capítulo 7, el versículo 22. Dice ahí la palabra de Dios: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús es la garantía, el fiador. Él nos promete que en Él se va a cumplir todas las promesas del pacto. Y desde la eternidad Él se propuso garantizar las promesas del pacto a través de su obediencia y su sacrificio. Eso es lo que podemos decir en cuanto a los pactos. Vamos ahora a hablar acerca de por qué se requería o se necesitaba un nuevo pacto o un pacto renovado, vamos a llamarlo así, recordando que el pacto de Dios es uno solo, el pacto de Dios es eterno, ¿no? Entonces vamos a ver por qué se requería, por qué Pablo habla de un nuevo pacto, entre comillas. ¿Ok? Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 7, el versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios allí, Hebreos 7, 11 y 12. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Ok? ¿Por qué se requería un nuevo pacto o un pacto renovado, como lo podemos llamar también? Recordemos que el antiguo pacto, queridos amigos, estaba basado en el sacerdocio levítico. Nadie podía ser sacerdote excepto la tribu de Leví, del linaje de Aarón. ¿Qué más? Los sacerdotes, seres humanos, mortales, actuaban como mediadores entre Dios e Israel, el pueblo, ¿cierto? Ellos, como levitas, sacerdotes, eran los mediadores entre Dios y el pueblo. Una vez más podemos recalcar y decir que la ley excluía a otra persona que no fuera de la tribu de Leví llamarse o ser parte del sacerdocio. Pablo concluye que si cambiamos el sacerdocio, implica un cambio de ley sacerdotal, porque recordemos que Cristo es llamado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec. Pablo toma a Melquisedec como un tipo de Cristo. Si ustedes quieren saber más sobre Melquisedec, pueden ir a lecciones atrás y recordar o repasar acerca de Cristo o Melquisedec como un tipo de Cristo. Ahora, Pablo dice: si se cambió la ley sacerdotal,
también se requiere un cambio de pacto. ¿Ok? Un cambio de pacto. Es por eso que Pablo está hablando aquí de un nuevo pacto. Recordemos que el pacto antiguo, queridos amigos, era sombra y figura de lo que había de venir. Podemos decir que el pacto antiguo era promesa y el pacto nuevo o renovado es cumplimiento de las promesas del pacto antiguo. ¿Ok? Si vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice ahí la palabra de Dios: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Todo era sombra de lo que había de venir, ¿no? Entonces, eso Pablo lo recalca una y otra vez en el libro de Hebreos. Es decir, todos los rituales, las leyes del antiguo pacto apuntaban al ministerio futuro del Mesías, el ministerio futuro de Cristo Jesús. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con el pueblo que había recibido las leyes y los rituales de parte de Dios? Hicieron de los rituales y la ley un medio de salvación. Dios no quería que Israel tome las leyes y los rituales como un medio de salvación, sino como una señal o una anticipación de lo que el Mesías en el futuro vendría a hacer para cada uno de ellos en su ministerio sacerdotal. Según Gálatas, el capítulo 3, versículo 24, la ley no nos puede salvar. La ley nos conduce a Cristo, la ley nos guía a Cristo para poder encontrar salvación. Pero la ley en sí misma no nos salva. Tristemente, la generación del pasado, del pacto antiguo, habían puesto su esperanza en los rituales, en las leyes y no en Cristo. Habían sacado la fe en Cristo y habían hecho de las leyes, los rituales y las formas un medio de salvación. Ahora la pregunta aquí es, ¿por qué la ley no nos puede salvar? Pero, pastor, si yo guardo toda la ley a la perfección, ¿yo me puedo salvar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué la ley no puede salvarnos? Aún incluso cuando lo guardamos a la perfección, ¿por qué no podría salvarnos? Aquí tengo varias respuestas que he hecho en mi estudio. Ahora, ¿por qué no nos puede salvar la ley? Uno, porque esa no es la función de la ley. Los mandamientos ofrecen una norma perfecta de justicia, pero no brindan justicia. Vamos a ver en Romanos capítulo 3, el versículo 20, cuál es en realidad la función de la ley. Vamos a Romanos capítulo 3, el versículo 20 dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley no nos puede salvar porque la función de la ley es hacernos conocer el pecado. Es como un espejo. Cuando tú te miras al espejo, ves las arrugas que te están saliendo en el rostro, pero el espejo no te puede quitar las arrugas. Igual, la ley te muestra la justicia de Dios, pero no puede darte la justicia. Para la justicia perfecta necesitamos a Jesús como nuestro sustituto. Y el mismo Pablo en Romanos, el mismo capítulo 3 que acabamos de ver, dice lo siguiente en el versículo 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, ¿cuál es la única forma de presentarnos justos delante de Dios? No es obedeciendo o guardando la ley. Es
permaneciendo en Jesús, creyendo en Jesús, es como yo puedo adquirir la justicia de Cristo en mi vida. Esa es la única forma. Tristemente, en el pasado el pueblo de Israel se equivocó y pensaron hacerse justos guardando las leyes y los rituales del pacto antiguo. Ahora, en este nuevo pacto, ¿por qué Jesús es mediador de un mejor pacto? Una vez más recordemos que en Hebreos todo es mejor, ¿ok? Todo es mejor. La pregunta es, ¿por qué Jesús es mediador de un mejor pacto? Vamos a ir a Hebreos, el capítulo 8, versículo 6, el versículo clave de la semana. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. La pregunta es, ¿por qué Jesús es mediador de un mejor pacto? La respuesta es, queridos amigos y hermanos, porque Él es el garante. Según Hebreos capítulo 7, versículo 22, ahí recita Pablo y dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Él es el fiador, el que garantiza que las promesas se van a cumplir. Eso significa que Él es el fiador. Él nos garantiza que se cumplen las promesas del pacto en nosotros si le aceptamos a Él como nuestro mediador. Jesús es mediador de un mejor pacto. ¿Por qué? Porque Jesús es mayor que Moisés y los levitas. Los levitas y Moisés oficiaban en un santuario terrenal construido por manos humanas. Pero Jesús, Cristo, oficia hoy en el santuario celestial construido por Dios mismo. Y vamos a comprobarlo esto en Hebreos capítulo 8, el versículo 1 y 2. Dice lo siguiente. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Versículo 2. Ministerio o ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cristo es mediador de un mejor pacto porque es mayor que Moisés y los levitas, porque Él oficia hoy en el santuario celestial construido por Dios mismo. Ahora también su sacrificio por nosotros fue perfecto. En el pasado los levitas tenían que sacrificar primero por ellos mismos, por sus pecados, luego por el pecado del pueblo. Pero Jesús, como era sin pecado, su sacrificio por nosotros fue perfecto en nuestro favor. Ahora, el rostro de Moisés reflejaba la gloria de Dios. ¿Recuerdas tú en Éxodo cuando Moisés hablaba con Dios cara a cara? El rostro de Moisés reflejaba la gloria de Dios. Pero Jesús, queridos amigos y hermanos, es la gloria de Dios. Moisés habló con Dios cara a cara, pero Jesús es la palabra de Dios. El verbo hecho carne, la palabra hecha carne, según San Juan capítulo 1, versículo 1. Es así como respondemos a la pregunta, ¿por qué Jesús es mediador de un mejor pacto? Ahora, ¿por qué? Es la siguiente pregunta, la pregunta 5. ¿Por qué el nuevo pacto tiene mejores promesas o está basado sobre mejores promesas? ¿Qué significa basado sobre mejores promesas? Una vez más vamos a leer el versículo 6 del capítulo 8 y dice lo siguiente. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Qué significa que este mejor pacto esté establecido sobre mejores promesas? ¿Será que Pablo se refiere a que este pacto nuevo tiene mejor recompensa? No, mis queridos amigos, no es así. No es que tiene mayores recompensas,
son las mismas recompensas tanto que se dieron en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Son las mismas recompensas. ¿Quieres ver? Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 11, el versículo 10. Recordemos, Dios nos promete vida eterna, una patria celestial. Esa misma promesa se les prometió a los patriarcas del Antiguo Testamento. Aquí Hebreos en el capítulo 11, versículo 10, dice lo siguiente, hablando de Abraham, dice Pablo, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, las promesas o la recompensa en el antiguo pacto y en el nuevo son las mismas, ¿ok? El pacto entre Dios e Israel era un intercambio formal de promesas, ¿ok? Siempre estaban las promesas por parte de Dios y también las promesas por parte de Israel. Recordemos que pacto es un contrato, una alianza entre dos partes, ¿cierto? Algo serio entre dos partes. Una parte cumple su promesa y también la otra cumple su promesa. Es como cuando tú rentas un apartamento, tú pagas la renta y puedes vivir en el apartamento. Es un contrato. Igual sucedía en el pacto entre Dios e Israel. ¿Y cuál era lo que Dios prometió a Israel? Dios prometió llevarlos a la tierra prometida. Eso fue la promesa de Dios. ¿Ok? Y la promesa de Israel era que ellos obedecerían. Esa era la promesa de Israel. Si vamos al libro de Éxodo capítulo 24, el versículo 3 dice, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y el versículo 7 de ese mismo capítulo lo ratifica y dice, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y la pregunta es, ¿lo cumplieron? No. No cumplieron, fracasaron en su promesa. Y ahora déjame decirles, queridos amigos, que el pacto que Dios hacía con Israel y que hizo en el monte Sinaí era ratificado con sangre. Porque era algo serio, ¿no? Algo serio que Dios hacía con su pueblo. El pacto se ratificaba con sangre. Y recordemos que sin sangre no hay remisión de pecado también, ¿cierto? Como dice Hebreos. ¿Saben? Al hacer un pacto hoy con Dios, déjame decirles que las demandas son las mismas que eran en el pasado. A saber, perfecta obediencia a la ley de Dios y perfecta justicia. Vamos a ver una cita que encontramos aquí en nuestro folleto de estudio, que se encuentra en el Camino a Cristo, página 53, y dice lo siguiente. Escuchen bien esta cita que es muy interesante. La condición para alcanzar la vida eterna es hoy exactamente la misma que siempre ha sido. Tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. Perfecta obediencia a la ley de Dios, perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, entonces peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con todo su séquito de aflicción y miseria y se lo inmortalizaría. Entonces, mis queridos amigos, tanto en el pacto antiguo como hoy, las demandas son las mismas, a saber, obediencia perfecta a la ley de Dios y perfecta justicia. Y la pregunta es, hermano y amigo, ¿cómo obedeceremos la ley de Dios? Si la ley es espiritual y yo soy carnal, como dice Pablo, y es imposible para ti y para mí que obedezcamos la ley de Dios. Y por más que obedezcamos a la perfección, la ley no nos puede salvar, como ya lo vimos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí viene el Evangelio y las buenas noticias de salvación. Las buenas nuevas de salvación. El Evangelio eterno es que Dios, hermanos queridos, satisface las demandas absolutas del nuevo pacto por nosotros, porque dio a su Hijo, a su propio Hijo, para que viniera a vivir una vida perfecta, para que las promesas del pacto se cumplieran en Él y luego se nos ofrecieran por la fe a nosotros en Jesús. Esa es la buena noticia, que
Y yo como ser humano no puedo guardar la ley, no puedo hacerme justo a mí mismo. Pero las demandas del pacto que yo hago con Dios o que Dios hizo conmigo, Dios mismo las cumplió a través de Jesús. Es decir, la obediencia de Jesús garantiza las promesas del pacto. De hecho, mis queridos amigos, aquellos que están en Cristo disfrutarán de aquellas promesas en Él. Es decir, la única forma en que yo pueda alcanzar salvación y poder hacer o llevar a cabo las demandas del pacto es aceptando a Cristo como mi sustituto. Es estando en Cristo, permaneciendo en Él, es como yo a través de Cristo llevo a cabo las demandas del pacto. Porque Él ya las llevó por mí, Él las cumplió y en Él las promesas del pacto se cumplen en mi vida, en mi vida. Al estar en Cristo, queridos hermanos y amigos, Dios nos da su Espíritu Santo para empoderarnos y así obedecer su santa ley. Es a través del Espíritu Santo que Él nos regenera, nos capacita, nos habilita para que tú y yo podamos obedecer su santa ley. Amamos a Dios y obedecemos su ley. Es así como Dios en este nuevo pacto, como dice Jeremías y como dice Ezequiel, quita este corazón de piedra y pone uno de carne y a través del Espíritu Santo pone sus leyes en mi mente y las escribe en mi corazón. Es decir, en síntesis, este nuevo pacto soluciona o resuelve el problema del corazón. En el pasado, Dios también en el antiguo pacto quería escribir sus leyes, sus mandamientos en el corazón de su pueblo. Pero su pueblo, como vimos en Jeremías capítulo 17, capítulo 13, ¿no? Tenían un corazón obstinado, ¿no? Su pecado estaba en su corazón, estaba escritas con punta de diamante en las tablas de su corazón. Era imposible que ellos podían obedecer la ley de Dios, así como nosotros hoy en día. Pero gracias a Cristo en este nuevo pacto, a través del Espíritu Santo, Dios puede escribir sus leyes y sus mandamientos, ya no en tablas de piedras, porque se puede romper con un martillo, ya no en papiros o en hojas, porque se le puede romper y cortar. Pero Dios promete escribir sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso lo puede hacer hoy, si tú decides aceptar a Cristo como tu único Salvador y permitir que día a día el Espíritu Santo obre en tu vida, poniendo sus leyes, las leyes de Dios en tu mente y escribiéndolas en tu corazón. ¿Por qué no en este día aceptar a Cristo como nuestro mediador, como nuestro único Salvador? Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo.